Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. El águila, la tortuga y el péndulo. Una tragedia en 2 actos. Primer acto. Los persas, la pieza teatral más antigua que se ha preservado hasta nuestros días, se escenificó por primera vez en Atenas durante las fiestas dionisias, en el mes lunar del calendario ático, es decir, marzo para nosotros. ¿De qué año? Del año 472 antes de nuestra era. Se dice fácil, pero de aquellos días para acá han pasado 2.5 milenios, 2498 años para ser precisos. Aquella obra teatral no se refiere a asuntos mitológicos, sino a hechos bastante humanos y mundanos, y además contemporáneos para los espectadores, entre 10 y 15 mil personas, que presenciaron aquel día su estreno. El corego de aquella puesta en escena, corego es decir, quien sufragó los gastos de la producción, fue un joven llamado Pericles, un hombre que sería apodado por sus coetáneos nada menos que el Olímpico, y quien daría su nombre al periodo de mayor esplendor de Atenas, el siglo de Pericles. El autor de los persas, Esquilo, fue el primero de los 3 grandes trágicos griegos, Eurípides y Sófocles, los otros 2. Nació hacia el 525 a.C. en el demo ateniense de Eulisis y falleció a los 68 años de edad en la costa meridional de la isla de Sicilia, en Gela. Si hemos de dar crédito a la tradición, el creador griego más importante de tragedias clásicas murió de una manera bastante cómica, de un tortugazo. El célebre epitafio de Esquilo no registra los detalles de su fallecimiento, tampoco ensalza su trabajo literario, pero en cambio alaba su gallardía guerrera. Dice el epitafio: este sepulcro de Gela, la rica en cereales, contiene a Esquilo, el hijo de Euferión, ateniense. De su eximio valor hablarán Maratón y su bosque sagrado, y el cabelludo Medo, que bien lo conocen. Hasta ahí el epitafio. Ciertamente, en septiembre de 490 antes de nuestra era, Esquilo combatió contra los invasores persas en Maratón, justo a 42 kilómetros de Atenas, en donde ocurrió la batalla definitoria de la Primera Guerra Médica. Los ejércitos aqueménidas venían de haber sometido la insurrección jónica. Mileto había caído en 494 a.C. ¿Cuándo fue esto? Pues cuando el Shah Darío I decidió atacar a las aparentemente desarticuladas ciudades-estados helena. En Maratón, atenienses y platenses integraban las fuerzas griegas. Como bien se sabe, los griegos resistieron el embate y terminaron por derrotar a los asaltantes llegados de Asia. Aquel resultado iba contra todo pronóstico. Basta recordar que apenas 35 años antes, justo cuando Esquilo había nacido, los persas habían conseguido invadir Egipto y solo 10 años atrás habían salido vencedores en las campañas en Tracia, Macedonia y las costas del Mar Negro. Y después, en el oriente, fueron invencibles hasta llegar al valle del Indo. Así, en el año 500 antes de nuestra era, el imperio aqueménida alcanzaba su máxima extensión, unos 5.5 millones de kilómetros cuadrados, para convertirse así en el más grande del orbe hasta entonces. Con todo, con los griegos no pudieron. En los persas, Esquilo no se refiere a la Primera Guerra Médica, sino a la Segunda, ocurrida 10 años después. Para entonces, el imperio aqueménida
ya era reinado por el hijo de Darío, Jerjes. Fue él mismo quien se puso al frente de sus huestes para ir a subyugar a los obstinados griegos. Los persas cruzaron el Helesponto, hoy estrecho de Dardanelos, es decir, pasaron de Asia a Europa, para entonces recorrer Tracia y Macedonia hacia la Tesalia. A su paso, todas las ciudades fueron sometidas. Después de vencer en la célebre batalla de Termópilas, el masivo embate persa avanzó hasta llegar a Atenas. Jerjes encontró la ciudad despoblada. Los atenienses y sus aliados se habían ido a refugiar en la isla de Salamina, en el Golfo Saraónico. Luego de saquear Atenas, los persas acometieron la persecución y fue en los estrechos costeros de la isla de Salamina en donde la flota helena logró la espectacular derrota de los orientales. Jerjes regresaría humillado a la ciudad capital de su imperio, Sousa, hoy a unos 700 kilómetros de la actual capital de Irán, Teherán. En los persas, Esquilo no celebra la victoria de los griegos en Salamina, sino que reflexiona sobre la catástrofe de los persas. Se trata de una muestra de la generosidad espiritual de los griegos. Nos habla no de los vencedores, que son ellos, sino de los vencidos, e insiste en la compasión humana. En efecto, los persas es un treno, es decir, un lamento a un héroe trágico, en este caso Jerjes. Pero también es otra cosa, es una alabanza a la ciudadanía, la fuerza de la gente que hace la ciudad. La reina Atosa, madre de Jerjes, cuestiona a un mensajero sobre lo que está sucediendo del otro lado del mar. Desea saber si al fin Atenas, después del saqueo, fue destruida por el ejército comandado por su hijo. Esquilo hace que el mensajero responda que no, porque, y cito textual, mientras hay hombres, eso constituye un muro inexpugnable. Intermedio. Apostillas para quien no tenga a mano algunos libritos de historia. 1. Irán no es un país cualquiera, es Persia. Es Persia con otro nombre. Cuando hablamos de los persas, no nos referimos a una civilización extinta, como lo son la de los hititas o los sumerios. Estoy hablando de los antepasados directos de los actuales iraníes. Recuerden, en 1935, es decir, hace muy poco, Reza Shah Pahlavi pidió a la comunidad internacional que dejara de llamar Persia a su país y usara el nombre autóctono Irán, que no significa otra cosa más que tierra de los arios. Pero la lengua persa, el farsí, sigue siendo la oficial. Su poesía sigue viva en cada hogar y la memoria de Ciro el Grande y Darío I es tan presente como, no sé, los reyes católicos de España en la Iberia o Cuauhtémoc entre nosotros. Por eso, hablar de Oriente y poner a Irán como su referencia no es hacer arqueología. Señalamos a una nación que pese a sus revoluciones, sanciones y ayatolas, se reconoce heredera de aquel imperio, el aqueménida, el primer imperio transcultural de la historia humana. 2. Medos y persas, un error griego con nombre propio. Los griegos, tan sabios en otras cosas, podían equivocarse en materia de geografía política. Solían llamar medos a los persas, porque el primer imperio oriental que amenazó sus costas, esto fue en el siglo VI antes de nuestra era, fue justo el de los medos, un pueblo vecino aliado a los persas. De hecho, Ciro fue criado en Media. Cuando los persas, liderados por Ciro, se unieron a Media, unificaron el altiplano iraní. Los griegos no se molestaron en actualizar la nomenclatura. Es como si hoy, por costumbre,
siguiéramos llamando holandeses a todos los neerlandeses o mexicas a todos los pueblos nahuatlacas. Esquilo, en los persas, usa indistintamente persas y medos. 3. Aqueménida, el apellido de la dinastía. Decir imperio persa no es del todo falso, pero es vago. La dinastía reinante desde Ciro hasta Darío III era la Aqueménida, así llamada por Aquemenes, el legendario patriarca de la estirpe. Fue Darío I quien, tras hacerse del trono en el año 522 a.C., quien organizó el imperio en satrapías y consolidó el nombre de su linaje en 3 idiomas: persa, elamita y babilonio, en las famosísimas inscripciones de Behizún. 4. ¿Por qué Grecia es Occidente? O una breve defensa de un lugar común. A veces se dice con cierto desdén, con desdén ilustrado, que Occidente es una invención posterior, que los atenienses no se sentían europeos en el sentido actual. Eso es cierto, pero también es cierto que la civilización que hoy llamamos occidental, es decir, la de las cámaras parlamentarias, los juicios con abogados, la filosofía escrita, el arte y los deportes como catarsis social, la historia como indagación racional, el monoteísmo, en fin, hunde sus raíces en la polis griega y especialmente en Atenas. Los romanos conquistaron Grecia, pero fueron conquistados por su cultura. El cristianismo, aunque naciera en Judea, se helenizó para volverse doctrina universal. El Renacimiento descubrió a Platón y Aristóteles. La Ilustración bebió de la democracia ateniense. Por eso, cuando digo que Atenas es un pilar de Occidente, solo señalo un hecho de transmisión cultural. Lo que ocurrió en aquel puñado de colinas entre el siglo VI y IV antes de nuestra era, acabó por modelar la manera en que medio mundo piensa, pensamos, vota y escribe. Frente a eso, el imperio aqueménida representó durante siglos el arquetipo del llamado, con bastante desprecio desde Occidente, despotismo oriental. Hoy sabemos que Persia tuvo también su grandeza administrativa y su tolerancia. Ciro, por ejemplo, justo hay que recordarlo, liberó a los judíos. Pero el imaginario de los persas de Esquilo pesó mucho en la construcción de esa frontera simbólica Occidente-Oriente. Y bueno, finalmente 5, el tortugazo. Bien, se cuenta que el oráculo había vaticinado a Esquilo, abro cita, morirás aplastado por una casa, hasta ahí. Entonces el trágico decidió abandonar Atenas, se fue a vivir a las afueras de la ciudad de Gela, a una humilde choza con techo de paja. Claudio Liano, fue un erudito romano que vivió en el siglo I después de Cristo, cuenta en su De Natura Animalum lo que ocurrió entonces. Las águilas que apresan a las tortugas de tierra y las arrojan desde lo alto y las estrellan contra las rocas y quebrando así su caparazón, su casa, extraen la carne y la comen. Justo de esa manera tengo entendido que acabó la vida de aquel poeta autor de tragedias. Esquilo estaba sentado sobre una roca, discurriendo y escribiendo sus temas habituales. No tenía un pelo en la cabeza, pues era calvo. De ahí que el águila, figurándose que la cabeza era una roca, soltó y arrojó contra ella la tortuga que tenía entre las garras. Y el disparo acertó a dar al citado varón y lo mató. Segundo acto. 25 siglos después, aquel muro inexpugnable que el mensajero de los persas atribuía a los ciudadanos libres de Atenas sigue en pie, pero ha cambiado de acera.
Porque si hoy alguien se parece a Jerjes cruzando el Helesponto con su inmensa flota y su arrogancia invencible, ese ya no es un ayatolá desde Teherán, no es un shah persa. Es el ejército más poderoso del orbe, el de Estados Unidos bajo el mando errático de Trump, con sus inmensos portaaviones en el Golfo Pérsico, sus drones y misiles asesinando generales y líderes, sus sanciones estrangulando no solo a economías enteras, a poblaciones enteras, y su retórica de máxima presión. Occidente, el heredero de aquellos atenienses que defendieron su suelo contra el Imperio Oriental, se ha convertido en el nuevo imperio que ataca Oriente. La historia, amiga de las ironías, ha invertido los papeles con la precisión de un águila soltando una tortuga. Y el Oriente, al que se ataca, Irán, la milenaria Persa, la tierra de los aqueménidas, ocupa ahora el lugar simbólico de Atenas. No porque su régimen sea una democracia ejemplar, de hecho ninguna lo es, sino porque frente al gigante que lo amenaza, su pueblo y aliados se han convertido en ese muro del que hablaba Esquilo. Un muro hecho de memoria histórica, de orgullo nacional herido, de resistencia cotidiana bajo décadas de sanciones y de una certeza que Occidente parece haber olvidado por completo. Que ningún imperio, por más misiles que acumule, puede destruir un pueblo mientras queden en él hombres y mujeres dispuestos a levantarse al día siguiente. Pero aquí viene lo más inquietante. Jerjes no era un rey menor. Había heredado el imperio más grande del mundo. Sus ejércitos habían arrasado ciudades. Sus ingenieros habían construido puentes de barcos sobre el mar. Sus arcas estaban llenas del oro de Babilonia y de Egipto. Y sin embargo, la hubris, esa patología que los poderosos sufren y que los griegos retrataron mejor que nadie, lo llevó a creer que su poder era absolutamente ilimitado, que podía humillar a los dioses. Literalmente mandó azotar al mar, al Helesponto, porque las olas le habían deshecho un puente. Que la fuerza bruta basta para desplegar la voluntad, para doblegar, la voluntad de un pueblo más pequeño. Ya sabemos cómo terminó, con su flota hecha astillas en Salamina, su ejército diezmado y él mismo huyendo de vuelta a Sousa en un barco pesquero miserable para vivir el resto de sus días como la sombra de lo que él mismo había sido. ¿Le suena? Porque la misma hubris que cegó a Jerjes hoy empapa la estrategia de Washington hacia Irán. Y eso de estrategia, claro, es nomás un decir. La creencia de que las sanciones, los asesinatos selectivos, las amenazas militares, el cambio obligado de régimen y los insultos son herramientas mágicas que funcionan siempre. La incapacidad para entender que un pueblo sometido a presión externa, sobre todo cuando esa presión viene de un imperio que ya invadió Irak, Afganistán y Libia con resultados desastrosos, no se rinde. No se rinde, más bien se radicaliza, se une y encuentra en su propia resistencia el único capital que le queda. Y ahí tienen a Cuba, mucho más cerca. Cuba, un magnífico ejemplo. No estoy pronosticando que Estados Unidos vaya a sufrir una derrota militar como la de Jerjes en Salamina. Las guerras de hoy no se parecen en nada a las de los tirremes, pero la derrota estratégica, política y moral ya ocurrió. El mundo observa cómo la hiperpotencia americana
es incapaz de someter a la República Islámica después de 4 décadas de hostilidades, y cómo se atasca en su propio fango del que no sabe cómo salir. Y cada nueva escalada, cada nuevo post-majadero de Trump revela más desesperación que contundencia. Una derrota de Estados Unidos contra Irán, no necesariamente militar, insisto, sino geopolítica, la pérdida de la credibilidad, el agotamiento de sus aliados, el colapso de su diplomacia, el desencanto interno, acelera el tránsito de la hegemonía mundial hacia un nuevo polo oriental. Seguramente ese polo ya no será Persia sola, sería el bloque que está armándose claramente: China, Rusia, Irán, India y quizá también Turquía y buena parte de los BRICS. Un bloque que no necesita ganar una guerra contra Occidente. Le basta con esperar a que Occidente se desangre solo en sus propias arrogancias, en sus escándalos, en sus miserias. Porque de eso se trata la hubris. El poderoso cree que puede todo y en su desmesura siembra las semillas de su propia caída. Jerjes perdió no solo una batalla, sino la reputación de invencibilidad de su imperio. A partir de Salamina, los griegos primero y luego los macedonios se atrevieron a desafiar a Persia en su propio territorio. Algo parecido podría ocurrir en las próximas décadas. Una América agotada, dividida internamente, desprestigiada globalmente, podría ver cómo el centro de gravedad del mundo se desplaza hacia el este. Y eso sin que sea necesario que nadie dispare un solo misil intercontinental. Los imperios no caen cuando los vence el enemigo más fuerte. Caen cuando su propia arrogancia los vuelve ciegos a la realidad. Cuando confunden tener el ejército más caro del mundo con tener la razón. Cuando olvidan que, como escribió Esquilo hace 2498 años, el verdadero muro de una ciudad, de un pueblo, no son sus murallas ni sus escudos antiaéreos, sino la voluntad de su gente. Hoy, los persas, los iraníes, tienen esa voluntad, y Occidente, el heredero de Atenas, se ha convertido en el nuevo Jerjes. La pregunta no es si Trump va a bombardear tal o cual instalación civil el próximo martes o antes. La pregunta es si Estados Unidos, es decir, no Trump, su gente, será capaz de reconocer a tiempo su propia hubris, o si, como el rey Aqueménida, tendrá que esperar la humillación para aprender la lección más antigua de la historia de los imperios, que la soberbia siempre precede a la caída. Yo, desde luego, no apostaría por los poderosos, mucho menos por su inteligencia. Prefiero quedarme con la imagen de aquella águila que confundió la cabeza calva de Esquilo con una piedra. La historia, como cualquier águila, también se equivoca a veces. Pero cuando acierta, suele ser de tortugazo.